Ok, buenas noches. Le damos gracias al Señor por estar otra noche más. Aquí creo que es la 9ª clase, la número 9, así que vamos avanzando. Estuvimos estudiando todo lo que refiere al Espíritu. Estudiamos la voluntad de Dios, que fue la primera clase, cómo conocer la voluntad de Dios. Después estudiamos sobre el Espíritu y sus funciones. Estudiamos profundo, un poquito profundo, no es una cosa que es tanta teología, sino más bien para que nosotros tengamos un conocimiento general y un poquito más amplio de lo que podemos oír o nosotros mismos interpretar, ¿no? Terminamos ya la clase del Espíritu, sus funciones, que son 3, y muchas cosas más que vimos ahí, y hoy comenzamos ya en sí la renovación del entendimiento. Pero si no estudiamos lo que era el Espíritu, cómo es que nacemos de nuevo, qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo, cómo es que el Espíritu de nosotros se hace uno con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6:17, que el Espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu. Si no sabemos estas cosas, no podemos entender ni cómo funciona esta parte del entendimiento que está en el alma. Hay una gráfica por ahí, no sé si la tienen algunos, que me puedes leer qué es lo que dice, qué es lo que está en el alma. Micrófono. La voluntad, la mente, emociones y sentimientos. Así que en el alma está voluntad, mente, que es raciocinio. Emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos, que es más o menos lo mismo, ¿no? Eso es lo que está en el alma. Así que nuestra mente tiene que ser renovada y nuestra mente está en el alma. Y comenzamos primeramente con, y el tema de esta sección va a ser la relación entre la mente y el creyente. Pero para conocer la relación de la mente con el creyente, tenemos que saber qué pasa con la mente que no es creyente. Y vamos a verlo. Primeramente quiero leer aquí que el creyente nace de nuevo, claro, tiene un Espíritu Santo. A la persona venir a arrepentimiento de verdad y creer en su corazón de verdad, entonces nace de nuevo, porque el Espíritu Santo viene y se hace uno con tu espíritu. Primera de Corintios 6:17. También en este nuevo nacimiento Dios te da un corazón nuevo. Cuando esto pasa, puede amar al prójimo y puede servir a Dios. Hay muchas personas que aman al prójimo sin haber nacido de nuevo, porque tienen una conciencia, como estudiamos las clases anteriores, tienen una conciencia un poquito más, menos leudada, menos llena de maldad, porque vimos en las clases anteriores que tu conciencia se ensucia o aprende de lo que está en el medio ambiente donde tú te desarrollas como persona. Y hay personas que se desarrollan en un ambiente muy fuerte y hay personas que se desarrollan en un ambiente más suave y con un poco más de amor y entendimiento. Entonces, pero verdaderamente el nacido de nuevo ama de verdad, si es nacido de nuevo de verdad, que esa es la constancia que tenemos que tener, nacido de nuevo de verdad, por haber creído y arrepentirnos de nuestra vida pasada, ama al prójimo y sirve a Dios. Estos son dos connotaciones. Ahora vamos a ver la mente de los pecadores. ¿Qué pasa con la mente de los pecadores? Hablemos de la mente de los pecadores. Vayamos a Romanos. Bueno, no tenemos que buscarlo porque yo lo puse aquí. Romanos 1:28 dice la palabra que Dios los entregó a una mente reprobada porque no creyeron en Dios. Así que la persona que no cree nunca en Dios, Dios lo lleva a una mente reprobada. Y qué triste es estar en ese estado, ¿no? Porque verdaderamente cuando ya Dios te entrega a una mente reprobada, ya no hay marcha atrás, porque es Dios el que lo hace, no somos nosotros los hombres.
Si ahí dijera, no, porque tú llegas a tener una mente reprobada porque el hombre te lo dice, entonces ya ahí no, pero es Dios el que entrega una mente reprobada. Así que la mente de los pecadores, dice Dios que lo entrega a una mente reprobada. Efesios 4:17 dice que tienen una mente vana, una mente que no, una mente vana es una mente ligera, que no tiene entendimiento, que no tiene profundidad, sino es que se satisface de las cosas de este mundo. Eso es una mente vana. En Colosenses 2:18 dice que tiene una mente carnal. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, la mente de esa persona es completamente carnal. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Se guían por sus deseos y sus pasiones sin tener en cuenta a Dios. Todo lo que ellos piensan es lo que ellos hacen. No tienen en cuenta a Dios, no le piden guianza al Señor porque no lo conocen. En 2 de Timoteo 3:8 dice que tienen un entendimiento corrupto. Y vayamos allá un momentico. Fíjate cuántas características tiene una mente de una persona que no es creyente. Por eso es que vemos que tantas cosas que pasan en el mundo, pasan tantas cosas en el mundo porque muchas personas no creen ni han nacido de nuevo. No. Sí, ok. Segunda de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés. Si quieren saber esto de James y Jambres, les voy a decir, está en Éxodo 7:11, Éxodo 12:22, y ahora aquí lo menciona el Señor. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Así que su mente y su entendimiento es corrupto y son réprobos a la fe, o sea, rechazan la fe en el Señor. Tito 1:15. Vayamos allá un momentico. Tito 1:15. Si alguien lo tiene, lo puede leer porque yo no lo he encontrado. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Wow. Vuélvelo a leer. Es fuerte. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Wow, está fuerte, hermano. Está fuerte. ¿Y quién es el puro? Aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Somos purificados, santificados. Pero aquellos que su mente no han recibido las bondades de Dios, su mente y su conciencia están contaminadas. Esta es la mente del incrédulo. ¿Y por qué tenemos que saber cómo la mente del incrédulo funciona? Porque tenemos que tomar conciencia que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Porque las personas que viven sin Dios viven en esta situación. Sean las mejores personas del mundo. No hay diferencia. No tienen a Dios, están así. Qué duro, ¿no? Entonces, ¿por qué venimos al conocimiento de esto? Para que nosotros tomemos conciencia de que es necesario que le hablemos a las personas de un Salvador, para que ellos puedan también tener la oportunidad y nunca puedan, y no se vayan de este mundo sin haber oído y que puedan haber creído. Ya si no creyeron, ya entonces no nos toca a nosotros, ¿no? La parte de nosotros es ir y predicar el Evangelio. Estas son las condiciones de la mente de un pecador. Desde que fuimos salvos, hemos salido nosotros de esta condición. Ya nosotros no tenemos mente corrompida, ya somos puros. Ya nuestra mente no es carnal, sino espiritual. O sea,
siendo renovada, por supuesto, porque el alma se salva después de un tiempo que recibimos la palabra implantada, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué lejos estamos de Dios antes de ser salvos? Es mi exclamación, ¿no? Antes de ser salvos, ¿qué lejos viven o qué lejos nosotros estábamos antes de ser salvos de Dios? Muy lejos. Por muy buena que sea la persona, esta es la condición de la mente de una persona que no conoce a Dios. Una conciencia y una mente reprobada. Una conciencia completamente contaminada. Qué duro, ¿no? Saber que nosotros tenemos muchas personas alrededor de nosotros que no quieren conocer de Dios y esta es la condición de su mente. Es muy fuerte porque una condición así es débil, hermano. No tiene a Dios, es débil. Se guían por sus maneras de pensar, por sus conceptos, por sus preceptos. Aún son instigados por Satanás, porque como no tienen la defensa del escudo de la fe, los dardos del enemigo pueden llegar completamente y hacer fuego en la vida de esas personas, llevándolos a veces a situaciones difíciles y hasta comprometiendo su libertad, porque pueden llegar hasta cometer cosas completamente nefastas para las leyes de los hombres, porque las leyes de los hombres están puestas porque es parte de la ley de Dios. Sí, la condición humana es caída. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene un corazón ni tiene un espíritu de Dios. Ahora, al venir la fe a nosotros, entonces tenemos un ayudador y tenemos un instructor, que Claro. es el Espíritu Santo a través de pasar por el corazón a nuestra mente. Ahora el hombre no está solo a través de la fe. Es la diferencia. Claro. Todos nacemos sin la fe, todos nacemos sin un Espíritu Santo que nos ayude. Estamos completamente solos. Ahora, a través de la fe, tenemos un respaldo que nos garantiza la zarra del Espíritu, ¿no? La zarra del Espíritu. La salvación. Amén. Amén. Así que esta condición de estas personas sin Dios es nefasta. Por eso es que vemos tantas cosas que suceden. Y esto es desde Noé, cuando Dios miró a la tierra y vio que ni uno era bueno. Nada más que decir que todos los pensamientos estaban contra de Dios. Así seguimos. Y creo que a medida que vaya en aumento la maldad de los hombres, la corrupción de los hombres, la avaricia, el egoísmo, la satisfacción y el deseo de satisfacerse ellos sin importar, porque tienen una mente corrupta, contaminada. Cada día vamos a ir más en picada, porque en los últimos tiempos esto va a ir en aumento, como dice la palabra. Van a haber hombres vanagloriosos, sí, no solamente ellos, sino los que no conocen a Dios, que se manifiestan con todas esas características. Una mente alejada de Dios no sabe nada de nada. Vive a expensas de lo que cree, de lo que aprendió y de lo que instaló en su corazón duro, porque tiene un corazón de piedra. Eso es lo que los mueve a estas personas, eso es lo que los guía, y esas son las manifestaciones de esta persona. No saben nada de nada y tendrán muchos argumentos, alegarán, a veces cuando nosotros llegamos y le predicamos a estas personas, a lo mejor aún alegan que nosotros estamos locos. Para ellos es locura, ¿ah? Porque no son capaces de tener un encuentro con Dios, porque ya su mente a veces llega un momento en que está reprobada, como dice Romanos 1:28. Ahora, ¿por qué pasa esto? Primero, por un corazón entenebrecido. Cuando hay un corazón entenebrecido, no pueden ver, no se le enciende la luz del Evangelio. No lo reciben. Su corazón está completamente entenebrecido. Su mente está entenebrecida.
Además, su espíritu está muerto. Sus pensamientos están desviados y no tienen ningún rumbo. Están expuestos, estas personas con esta mente, están expuestos a cualquier idea que se le venga a la mente. No tienen rumbo, no tienen guía, no hay quien los ayude. Solamente sus propios pensamientos, sus propios criterios, sus propios argumentos. Dios dice que los ojos de los incrédulos han sido cegados, puse negados, está mal, cegados por el Dios de este siglo. Qué duro es eso. Vayamos a 2 de Corintios 4:4. Cuando una persona insiste en no recibir la verdad de Dios, ya su entendimiento, según la Biblia, ¿no?, ha sido cegada. Vamos a 2 de Corintios 4:4. Dice, vamos a empezar el 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No le alumbra, no está encubierto, no lo pueden ver. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué estado más triste, ¿no? Saber que tenemos muchas personas alrededor de nosotros que están en este estado. Y personas que son allegadas a uno, ¿no? Ahora dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Tenemos que seguir predicando, porque no sabemos, aunque la condición del incrédulo es esta, y aún puede estar cegados por Satanás, porque Satanás es el dueño de ellos. El que no está con Cristo está con Satanás. Aún así, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio y usar las armas que Dios nos ha dado. Pero tenemos que entender también en qué condición está la mente de los pecadores. Una condición nefasta que a veces es bien duro, ¿no? Ver que la verdad llega pero no alumbra. Wow, hay un corazón entenebrecido y una mente entenebrecida. Algunos de ellos aún conocen palabras de Dios y se escudan con esto. Yo no sé si has tenido a alguien que has podido experimentar esto, ¿no? De que le vas a hablar del evangelio para que le alumbre, la luz de Cristo le alumbre, y ellos, porque conocen algunas cosas de la Biblia, se apoyan en eso y no pueden recibir. No sé si yo he experimentado personas así al lado mío que me dicen, no, porque Dios esto y Dios lo otro, y saben algunas cosas, pero no pueden entenderla, solamente la usan para poderse escudar, porque ni la conocen ni la pueden vivir, pero sin embargo la hablan, porque lo han oído, porque alguna vez oyeron, pero no han tenido un nuevo nacimiento. Su mente está entenebrecida, su corazón está entenebrecido, y a veces hasta se escudan con la palabra de Dios, y Satanás los manipula, hermano, los manipula. Satanás es capaz de manipular a una mente que no es creyente. La manipula por completo. ¿A quién no puede manipular Satanás? Al que está cubierto bajo las alas del Señor. Por eso es que tenemos la armadura de Dios. Y una de la parte de la armadura de Dios que más me gusta es el escudo de la fe. Porque dice que cuando nosotros levantamos el escudo de la fe, los dardos del enemigo no nos pueden llegar. Sí. Súbelo. Y por eso es tan importante en la oración, cada mañana cuando uno va a comenzar el día, empezar cubriéndose con la sangre de Jesucristo, poniéndose la armadura, y entonces que se puede comenzar el día. Sí, la armadura es importante porque está, y eso es lo que el Señor nos manda hacer. La sangre de Cristo siempre está en nosotros. Yeah.
Sí, pero Porque no ha- declararlo, o sea, yo por lo menos personalmente, yo me siento que declarándolo cada día estoy cancelando todo ataque, todo, no sé, todo lo que viene encima. Yo creo, yo tengo la fe así que yo poniéndolo en mi boca, o sea, declarando, lo estoy cancelando todo, Bueno, me estoy cubriendo. Cuando nosotros hablamos, la palabra de Dios es poderosa. Eso es poderoso para ti y para lo que está alrededor de uno, porque dice que nosotros tenemos todo alrededor, ¿no? Tenemos todo espiritualmente, pero cuando es mejor tener, o sea, entender lo que es la armadura de Dios y poder usarla, que no tanto declararlo, más bien entender cada paso de lo que te dice la palabra en la armadura de Dios. Y la sangre de Cristo, muchas personas la usan como la sangre de Cristo me protege. Yo estoy enseñando, por eso tengo que hablarlo. Y gracias porque es bueno, ¿no? La sangre de Cristo, hay muchas personas que la usan porque la sangre de Cristo cubre este lugar. No, la sangre de Cristo es preciosa y se derramó en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y para todo aquel que crea, es lavado sus pecados y su conciencia por la sangre de Cristo. Eso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto. Es lo que quiero enseñar, ¿no? No es un amuleto que uno dice, porque la sangre de Cristo me cubre, no. La sangre de Cristo está en nosotros. Ya la sangre de Cristo nos ha limpiado. Nosotros lo que tenemos que creer verdaderamente que somos hijos de Dios y que poniéndonos el escudo de la fe, yelmo de la salvación, estudiando la palabra de Dios, depositándola en nuestro interior para el día malo, nosotros tenemos esa armadura que Dios nos ha dado, porque por algo está la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Entonces, es bueno conocer y es bueno saber que la armadura de Dios está dispuesta para nosotros todos los días de nuestras vidas. La armadura de Dios está puesto. El Salmo 91 está dispuesto para nosotros todos los días de nuestra vida. Porque si estamos bajo el abrigo del Altísimo, si moramos bajo su sombra, Él nos cubre. Él nos cubre y no es su sangre, es su protección, porque la sangre fue una vez y para siempre. ¿Entienden? Seguimos. Pero es bueno, sí. En Colosenses 3 dice que nosotros, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros hemos muerto y ahora estamos, nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Así como si en 1 Corintios 6:17 dice que nuestro espíritu se ha unido en uno con el Padre, así como Jesús y el Padre es uno. Dios habita en nosotros y está en nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener pendientes siempre en nuestra vida. Que Dios está en nosotros, que su Espíritu está en nosotros y somos uno con Dios. Y entonces no tenemos a nada que temer ni nada, ¿entiende? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nosotros tenemos una gran fortaleza espiritual cuando somos hijos de Dios. Una gran fortaleza espiritual, porque el Espíritu mora, Dios en espíritu mora dentro de cada uno de nosotros. Eso es poderoso. A veces cuando vienen malos pensamientos y cosas que a veces uno, cuando está medio desubicado, ¿no? Porque vivimos en este diario vivir, inmediatamente el Espíritu Santo nos trae a memoria que Él vive dentro de nosotros. E inmediatamente podemos acudir al arrepentimiento, ¿no? Si hemos dicho, si hemos pensado, si hemos actuado. Por eso es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos lleva a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién está guiándonos constantemente? ¿Quién está protegiéndonos constantemente? ¿Quién está enseñándonos constantemente? ¿Quién está llamándonos la atención constantemente? Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ok. La condición de esta persona, vamos al Salmo 53:1, de esta persona, de esta mente de los pecadores, vamos a apoyarla ahí con Salmo
53:1. Miren, hay algo que yo tengo hay algo que yo aprendí y se los voy se los voy a hacer saber. Cuando uno oye muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo tengo duda de algo, yo voy a Jesús. Yo voy a la vida de Jesús en los evangelios y veo cómo Jesús actuaba, qué hablaba, qué nos enseñó, qué le enseñó a los discípulos. Cuando algo tú no estés muy seguro, tú vas a Jesús. Ese es nuestro maestro. Él es el que nos enseñó y cómo actuó con los discípulos, cómo actuó con los incrédulos, cómo actuó con los endemoniados, cómo actuó con los enfermos, cómo actuó con los religiosos. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es Jesús. Hubo hace un tiempo atrás algo que era what would Jesus do? ¿Te acuerdas? ¿Qué haría Jesús aquí en esto? ¿Qué haría Jesús en esto? No, y siempre yo voy, cuando tengo algo así que no estoy muy segura, busco. Y el Señor siempre me lleva, porque el Espíritu es tan lindo, siempre me lleva la respuesta. Y así es como yo funciono. Ok, vayamos a Salmo 53:1. Vamos a ver qué dice Dios sobre estas personas de mente pecadora, cómo Dios los llama. Yo creo que hablamos algo de esto antes, pero quiero llevarlo ahí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Así que el necio, el que tiene una mente pecadora, que no quiere saber de Dios, ¿qué dice? No hay Dios, no hay Dios. Ese es el hombre, eso es lo que dice Dios del hombre que de una mente que no ha creído en Dios. Y tengo otro salmo, el 14:1. Aquí dice lo mismo, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Así que ahí vemos qué es lo que dice Dios sobre esta condición de mente pecadora. Esto es lo que habla Dios sobre estas mentes pecadoras. Vayamos ahora, ya acabamos con esta parte de una mente pecadora, cómo dice la palabra que son ellos. Y ahora vamos a la mente y la salvación. ¿Qué pasa? ¿Qué significa y qué pasa con nuestra mente cuando somos salvos? ¿Qué significa ser salvo? Significa conocer a Dios. Y lo dice Jesús bien claro en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado Jesucristo. Así que, ¿qué significa ser salvo? Significa conocer a Dios. Y Jesús lo dijo bien claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único verdadero Dios, a quien has enviado Jesucristo. Ahora, cuando un pecador recibe la salvación, vamos a ver qué pasa con su mente. Ya vimos las características de una mente incrédula, sin Dios. Ahora vamos a ver qué pasa con una mente con Dios. Tu mente recibe luz y conoces a Dios. La mente entendió la salvación. La mente necesita ser renovada para ser útiles a Dios. Nuestra mente renovada nos permitirá tener una mejor relación con Dios. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué una mente renovada nos permitirá tener una mejor relación con Dios? ¿Alguien puede decirme por qué? A ver, el micrófono.
Porque cuando llegamos a conocer de Dios por primera vez y a nacer de nuevo, no conocíamos nada espiritual. Y es necesario esa renovación de nuestra mente, ir viendo como Dios ve, ir sabiendo su voluntad, ir buscando Exactamente. más de Él para poder servirle y darle lo mejor de nuestras vidas. Claro, es un proceso. Por eso es que dice la palabra que al principio, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos como niños y tenemos que tomar lechita y después comer vianda más sólida, ¿no? Pero esto es un proceso de renovación de la mente. La mente, cuando nosotros venimos a Cristo, que creímos de verdad y lo recibimos de verdad, y el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma tiene que ser salva. Y parte de nuestra alma es la mente, porque la mente, la mente ¿dónde está? En el alma. Así que es un proceso de renovar nuestro entendimiento. Es un proceso de comenzar a depositar, y vamos a verlo más adelante, la palabra implantada en el espíritu, llegando a nuestra alma para cambiar nuestros pensamientos. A veces los pensamientos de nosotros, conocimos a Cristo, amamos a Cristo, pero nuestros pensamientos aún necesitan ser, o la mente renovada, cambiar nuestros pensamientos. Una mente renovada nos permitirá controlar nuestros pensamientos, o sea, ya no estamos bajo nuestra voluntad. Cuando una mente es renovada, ya nuestros pensamientos, porque van a estar siempre ahí. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa dentro todavía. ¿Y dónde es que se manifiesta esta naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se manifiesta y dónde y cómo se manifiesta? ¿Y dónde se manifiesta? A ver, ¿alguien sabe que nosotros hemos nacido de nuevo y que aún tenemos la naturaleza pecaminosa dentro? Que no va a ser hasta que no lleguemos a la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta y en dónde se manifiesta? ¿En qué lugar se manifiesta la mente, la naturaleza pecaminosa? ¿Dónde puede hacer su dígame? Ajá. El micrófono un momentico, porque esto se está grabando. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Cuando uno, sabe, reconoce a Cristo como su Salvador y demás, hay áreas más débiles que como persona humana nos cuesta, sabe, a ver cómo explicarlo, que hay áreas en nuestras vidas más fáciles y más difíciles de liberar. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Y entonces creo que aún estando en Cristo hay áreas en nuestras vidas que todavía es necesario seguir buscando de Dios, buscándolo en oración, y renovándolo. Entonces, exactamente, en nuestras áreas débiles es donde se manifiesta aún nuestros pensamientos. Porque cuando uno llega a Cristo, ¿sabe? Dios te cambia la vida por completo, pero ¿sabe? Hay cosas que uno de la vida pasada a veces arrastra. Y entonces ahí es cuando tú tienes que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a salir de esta prueba, ayúdame de salir de esta condición, ¿sabes? Porque cuando uno viene del mundo hay muchas cosas que sí los dejas atrás, radical, pero hay cosas que cuestan. Muchas veces el que viene de la droga le cuesta, ¿sabes? Salir de la droga totalmente. ¿Cómo uno logra eso? Buscando de Dios. Renovando el ¿sabes? Entendimiento, renovando. Exacto. A través del trabajo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios implantada, y vamos a verlo después en Santiago, cómo es que cuando la palabra es implantada en nuestro espíritu hace el efecto en esta naturaleza pecaminosa que a veces se quiere levantar porque tenemos algunas debilidades que aún no han sido renovadas. Por eso es que es necesario que entendamos que la renovación del entendimiento es necesario. ¿Y cómo sucede? Vamos a verlo más adelante. La pregunta era dónde se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en nuestros pensamientos. Y por ende trae acción. acción en el cuerpo. Exacto, se manifiesta en nuestros pensamientos. Exacto. Entonces, los malos pensamientos se llaman concupiscencia del hombre que viene del mundo.
Claro, viene de esa naturaleza pecaminosa que Dios ha dejado ahí. Esa es la batalla del cristiano, hermano. La batalla del cristiano no es contra demonios, ni contra huestes celestiales de maldad. Eso déjenselo a Dios. Nosotros no hemos visto a los demonios, no conocemos los demonios, no conocemos las huestes celestiales de maldad, no conocemos ese medio ambiente. No lo conocemos. Así que déjenle eso a Dios. Dios es el que batalla por nosotros. Nosotros tenemos que batallar con nuestra naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros, pero que tiene que ser aplastada. En la renovación de la mente a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El ambiente demoníaco, hermano, no nos pertenece a nosotros. Nosotros, como dice, voy a ir allá porque ya que toqué esto, creo que en Judas, en el libro de Judas, no nos toca a nosotros fajarnos con los demonios, no nos toca a nosotros meternos en esa atmósfera. Déjenselo a Dios y al Espíritu Santo que vive en nosotros. Aquí dice, voy a buscarlo. Dice, en el 8, Judas 8, no obstante, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne, se rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, el arcángel Miguel, el ángel guerrero de Dios, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y es el arcángel Miguel. Pero estos blasfemas, está hablando, tú sabes, de aquellos que blasfeman, que son falsos. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ese es Judas capítulo 8, a partir del capítulo 8. Sí, es un solo capítulo, perdón. Así que a falsos maestros, falsa doctrina, y que nosotros y el mundo espiritual en el cual ni aún el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda con el diablo. Y eran el arcángel con otro arcángel caído, porque Lucifer fue un arcángel de Dios. El arcángel Miguel con el arcángel caído. Y le digo que el Señor te reprenda. No es mi lucha. Por eso nosotros solamente tenemos que estar bajo la sombra de Dios. Y Él lucha por nosotros. Porque esta esfera espiritual que no conocemos, si no la conocemos, ¿cómo vamos a actuar? Dime, ¿qué quieres hablar? A ver, ponte el micrófono. Porque ella está así. Cuando Satanás fue a llegar a Job, primero tuvo que hablar con Dios. Claro. No pudo llegar directamente a Job porque Job estaba cubierto por el Señor. ¿Tenía un vallado? Tenía un vallado. Y decía que ese vallado no lo podía entrar. No. Y cuando yo era niña, me encantaba que la maestra en la iglesia me decía, Amelia, mira alrededor tuyo, no lo ves, pero Dios hace ese vallado. Nada entra ahí si Él no lo permite. Nada entra exactamente, si Dios no lo permite. Y esa era mi confianza y mi tranquilidad. Nosotros estamos con esta cobertura de este Dios omnipotente que con sus alas nos cubre, y no nos toca a nosotros batallar con algo que no conocemos. Nosotros reprendemos si sentimos alguna cosa que extraña, ¿no? Reprendemos, pero no podemos batallar porque con algo que tú no conoces no podemos batallar. Nosotros tenemos quien nos defienda y huirá de ti. Y el diablo, cuando dice el diablo y todas las huestes celestiales de maldad que están aquí, porque tiene un ejército. Satanás tiene un ejército bien organizado.
Él no puede estar en todas partes, pero Él tiene su ejército bien organizado. Ok, continuamos. Nuestra fe será para el Señor y para con los santos. Dice, nuestra mente renovada nos permitirá controlar nuestros pensamientos. Y ahí entonces entramos en el proceso de la renovación. Ahora, nuestra fe será para el Señor y para con los santos. Y vayamos un momentico, no puse el versículo, pero me lo sé, Filemón, el libro de Filemón. Siempre se me pierde Filemón porque es después de Tito, pero Tito ahorita no lo encontré. Ok, Filemón, vamos a leer ahí el libro de Filemón. Ay, ¿dónde está? Antes de Hebreo. Gracias. Gracias, pastor. Antes de Hebreo, segunda de Pedro, Santiago. Antes de Hebreo está el libro de Filemón. Vamos a ver qué dice aquí Pablo. Dice que una mente renovada tiene fe para el Señor y para con los santos. Qué lindo, ¿no? Y vemos este ejemplo aquí en el libro de Filemón y vamos a leerlo desde el primer capítulo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un colaborador de Pablo y de Timoteo. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora mira lo que dice. El carácter de Filemón. Ahora va a hablar Pablo del carácter de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo siempre hacía memoria de las personas en sus oraciones. Wow, qué hombre de oración. Casi todos los libros, si ustedes se dan cuenta, no se oyen. Casi todos los libros, si ustedes se dan cuenta, yo hago oraciones por ustedes, yo oro a ustedes, yo intercedo por ustedes. Dice, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Me salté 5. Pero oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí es donde yo quería llegar. Dice que con una mente renovada tiene fe para el Señor y para todos los santos. ¿Por qué? Porque es una mente transformada. Ya no solamente pensamos en nosotros, ya no caemos en tantos baches, sino más bien nuestra fe es para el Señor y para todos los santos, porque tenemos un testimonio poderoso. Por eso es necesario que nuestra mente se renueve para que nuestro testimonio sea más excelente que cuando comenzamos la carrera. Entonces ahí ve cómo en el proceso de todo lo que Pablo escribe llega a Filemón diciéndole esto. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué lindo es que... micrófono. Que ahí se pone en práctica. Pablo estaba resaltando en Filemón que él estaba cumpliendo el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, qué bello, ¿no? Cómo es que Pablo habla de esta fe que tiene para el Señor y para con todos los santos. Ese es el propósito, el mayor propósito de nuestra renovación de la mente, es que nosotros enseñemos quiénes somos en Cristo Jesús y nuestro mejor testimonio de la fe que practicamos. Entonces, vayamos entonces al otro. Nuestra mente renovada resistirá los dardos del enemigo porque está llena de fe. Nuestra mente renovada está llena de fe, por tanto, puede combatir los dardos del enemigo.
vendrán dardos, pero el escudo de la fe se levantará porque ya nuestra mente renovada está llena de fe. Sí, Amelia. No, si esto es una clase para participar. Perdón, mi hermana. No. Y eso yo siempre lo llevo a la práctica. ¿En qué sentido? Cuando yo conocí al Señor y me pasaban cosas con alguna persona y yo estaba recién nacida de nuevo, yo tenía el problema con esa persona. Pero cuando fui creciendo espiritualmente, aun cuando esa persona... Renovando mi entendimiento, me di cuenta que eso era un dardo del enemigo. O sea, que ese problema que venía a través de esa persona, que no era la persona, sino como dice la Biblia, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad. Entonces ya ahí yo no la cogía con esa persona. Como ya tenía mi mente más renovada, como iba madurando espiritualmente, ver mejores panoramas. Yo veía con los ojos de Dios. O sea, este problema no es esa persona conmigo, es quién está en esa persona. Claro, porque si es y principalmente una persona que no tiene su mente, o sea, que es una mente completamente fuera de la voluntad de Dios, alejada de Dios, son instrumentos del enemigo, pero nosotros, con nuestra mente renovada, nuestra fe crecida, ¿no? Podemos hacer esta diferencia en el mundo. Es necesario que el cristiano sepa que hay que renovar la mente, porque si no renovamos la mente, damos mal testimonio. No porque Cristo no mora en nosotros, sino porque nuestra mente aún sigue con pensamientos que van contrarios a la voluntad de Dios. Y en la renovación de la mente, ahí entra todo, entra esa acción completa de Dios a través de su palabra y a través de su espíritu para cambiar todos nuestros pensamientos. Entonces ya nuestros pensamientos son diferentes. Así que el pensamiento de nosotros debe ser siempre lleno de fe, de virtud. Si alguna virtud, algo bueno, en esto pensar. Ay, ¿dónde está ese versículo? Filipenses, vayamos allá. Es lindo ese versículo. Fíjate que dice, en esto pensar. ¿Dónde están los pensamientos? En tu mente. Entonces mira lo que dice Filipenses. A ver. Filipenses 4:8. Dice, mira qué lindo. El subtítulo de esto es la presencia de Dios de paz. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate que habla de tu pensamiento, no habla de tu espíritu. Tu pensamiento tiene que estar aquí, acorde con lo que hay aquí. De 6. Sí, pero no, ya ahí me desvío. ¿El micrófono? Una de las cosas que estás tratando es que cuando estamos en Cristo Jesús, ¿no? Estamos cubiertos, sí, como decía, como un vallado. Por eso es que me llama la atención porque dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice el 7, que es el punto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y ahí viene, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro, sí, a ver, Rafi. Esto yo también entiendo aquí también, que aquí si te fijas, en el 8, lo que él se refiere aquí son las virtudes del Señor. O sea, claro, se está refiriendo directamente a Él. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el puro? ¿Quién es el honesto? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el amable? ¿Quién es de buen nombre? ¿Quién es que hay alguna virtud? ¿Quién es digno de alabanza? Solamente es Él. Entonces, en Él pensar. Claro, pero esto está instalado por su Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu Santo es así. Es verdadero, es justo, es honesto, es puro, es amable, es de buen nombre.
es digno de alabanza, es Cristo. Cristo. Recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Dice que lo aprendieron de él. Qué bello. Como Pablo, ¿no? Wow, increíble, ¿no? Nosotros tenemos que llegar ahí, hermanos. Es necesario, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos del mundo. Ya nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos tenemos que ser colaboradores con Dios. Y ser colaboradores con Dios es hacer lo que Dios nos ha instalado en nosotros. Y yo sé que es un proceso, pero a medida que vamos conociendo la palabra, todo esto se va a hacer efectivo en nuestras vidas y nuestros pensamientos van a ser cambiados. Ok, vayamos ahora a la segunda página que dice, ¿qué es el alma? Vayamos a Hebreos capítulo 4. Esto lo hemos oído mucho, pero vamos a desmenuzarlo un poquitico. Versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra a partir de este versículo, la palabra en este versículo nos va a enseñar varias cosas y vamos a ver. Dice 4:12, dice, porque porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Esta palabra de este versículo no significa que la palabra va a entrar y va a quebrantar o a romper, sino que va a dividir. Va a dividir. Y la palabra griega usada aquí es merismos, que significa dividir. Hace una división entre lo que es el espíritu, el alma y el corazón. Él hace esa división. Separa en dos partes para mostrar la diferencia entre una cosa y la otra. El pasaje está diciendo que la palabra de Dios traza o revela la diferencia entre el espíritu del hombre y el alma del hombre. Aquí vemos que el alma no es lo mismo que el espíritu. El espíritu nace de nuevo, pero el alma tiene que ser salva. Tiene que ser salva. El alma tiene que ser salva y lo leímos en un versículo y creo que es, déjame ver, Santiago. Creo que es Santiago, lo leímos hace 2 semanas atrás. A ver, léelo, por favor. Santiago 1, del 18 al 22. ¿Cómo salvar el alma? Dios hizo la provisión para salvar el alma. Antes de leer, quiero leer este pedacito. El alma es la esfera donde se mueve el hombre y está compuesta por la voluntad, la mente, que es el intelecto, y las emociones, que son los sentimientos. Pero es donde nosotros nos movemos. ¿Quiénes somos nosotros? Eso. ¿Entiendes? Nosotros tenemos voluntad, tenemos intelecto, que es en la mente, tenemos emociones y sentimientos. Entonces el alma se mueve en esa esfera. ¿Y cómo salvar el alma? Santiago capítulo 1, del 18 al 22. Vamos a leerlo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a ver más adelante lo de la ira, pero ahora estamos en lo del alma. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Y cómo tú haces esto? Porque aquí te está diciendo que hay que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Y cómo tú lo haces? No oigo. ¿Cómo tú puedes desechar toda inmundicia y abundancia de malicia? ¿Lo puedes hacer por ti solo? Sí, no de nuestro cuerpo, de nuestra mente. No quiere, ya. Pero hay algo más, el nombre de Jesús es súper importante. Nos dio la autoridad, pero hay algo, eso es importante, pero hay algo que va junto con eso. Y vamos a continuar leyéndolo para que veas. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa es la clave. Si tú no recibes la palabra implantada, ¿de dónde se implanta la palabra? ¿Dónde se implanta la palabra? ¿A dónde es que se implanta la palabra? En el espíritu. La palabra se implanta en el espíritu. Y esto es lo que hace desechar, porque cuando tú comienzas a implantar la palabra de Dios en tu espíritu, porque tu espíritu se hace uno con el espíritu de Dios, Primera de Corintios 6:17, comienzas a recibir la palabra se implanta en tu espíritu, entonces vas a empezar a conocer ¿qué? ¿Qué vas a empezar a conocer a través de la palabra? El conocimiento de Dios, que te dará ¿qué? Sabiduría y revelación. Efesios capítulo 1:17. Te va a dar sabiduría y revelación, y esto es lo que te va a ayudar a ti a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia que mora en tu mente, que está en tu alma. No en el espíritu ya es puro. Entonces por eso la palabra va al espíritu. Y el espíritu comienza a enviar. Acuérdense que antes de venir a Cristo era de allá hacia acá. Todo lo que recibíamos iba a nuestra conciencia, iba a nuestra mente, y nuestra mente y nuestra conciencia estaba corrupta, porque era lo que recibimos del mundo. ¿Y qué del mundo? ¿Qué puede dar el mundo? Todo lo que viene de Satanás. Pero ahora ya no es así. Ya ahora recibimos, nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios. La palabra llega y se implanta en nuestro espíritu. No puede implantarse en la mente. Claro, exactamente. Y llega y empezamos a conocer a Dios, su voluntad. Empezamos a conocer su voluntad a través de la palabra implantada en nuestro espíritu. Y entonces esa palabra implantada va a ser el efecto en tu mente, que es tu pensamiento, y comienza la renovación del entendimiento. Y esto hace que la inmundicia y la abundancia de malicia fuera. Porque estás lleno de conocimiento de Dios. ¿Entienden? Lo único que te puede dar a ti el conocimiento de Dios es la palabra de Dios. Porque en Juan capítulo 6, versículo 66, dice que en el espíritu, en la palabra está su espíritu.
Entonces llega la palabra implantada en tu espíritu, ahí donde se implanta, comienza a ir a la mente, a empezar a botar todo lo que nosotros aprendimos del mundo y cambia nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa con esto? Mira lo que dice al final. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra la que puede salvar tu alma. Es la palabra la que puede renovar tu mente. Es la palabra la que puede, en tu alma estar tu voluntad, tener tu voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Ya no eres tú el que quiere hacer las cosas, sino tú quieres hacer la voluntad del Padre. Y también nuestros pensamientos son transformados. El nombre de Jesús es poderoso para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús hay salvación. Pero la que transforma y cambia nuestra alma y nuestros pensamientos es la palabra implantada. Llega la palabra a tu espíritu, comienza a hacer la obra en tu alma y ya entonces tú dices, ay, pero a Dios no le gusta esto. Dios no se agrada con esta actitud que yo tengo ni con estos pensamientos. Pero ¿y quién te lo enseñó? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te reveló? ¿Quién te dio sabiduría? ¿Quién? El espíritu lleno, tu espíritu y el espíritu que mora en ti lleno de la palabra de Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios, hermanos, si no conocemos esto que está aquí, su palabra. Por eso hay que leer la palabra. Hay que pedirle al Señor que nos dé deseo de leer la palabra. Dígame, pastor, que me levantó la manito por allá. Aleluya. Sí, hay una manera de la manera que se puede explicar, porque hay personas que recuerda que no entienden. El primer punto que nosotros encontramos muchas personas, y siempre en la vida cotidiana de nosotros, hay muchas personas que te dicen, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Sí. Yo no entiendo la Biblia, yo la leo, pero por mucho que quiero entender no la entiendo. Entonces, ahí te das cuenta que esta persona está leyendo su naturaleza, la palabra de Dios, y solamente la lleva a su alma. Viene de afuera hacia adentro. Lo que ocurre es que cuando la palabra es implantada en el espíritu del hombre, Él la revela. esta se une al espíritu el espíritu de Dios, le da la vida a la palabra. Exacto. Entonces la palabra con el espíritu de Dios toma vida, y esa vida es la que va a influir en el corazón del hombre para poder renovar nuestra mente, ¿no? Exactamente. Por eso muchas personas, dice mi amiga, micrófono. Me gusta la participación, me encanta. Madre, no has dicho nada. Por eso muchas personas han leído la Biblia 1, 2, 3 veces y como un libro más. Y Sí. la palabra, porque No implanta- aún no está el espíritu en Porque ellos. si no está el espíritu no puede. No, porque el espíritu es el que revela. El espíritu es el que revela. El espíritu es el que da sabiduría a través de la palabra implantada. ¿Entienden? Eso es, cuando uno entiende esas cosas, se da cuenta que qué maravilloso es Dios y que ha sido bueno con nosotros, ¿no? Que podemos podemos recibir su conocimiento a través de la palabra de Dios que llega a nuestro espíritu y es implantada. Ok. Primera de Pedro 1:23. ¿Entendieron? El alma es salva cuando se salva tu espíritu. Es una pregunta. Cuando tú eres nacido de nuevo, ¿tu alma se salva? No. No. Tiene que haber palabra para que tu alma se salve, lo dice aquí Santiago, lo que leímos, para que tu alma sea salva. Porque nacemos del espíritu, pero nuestra alma está contaminada. Así que tenemos que empezar a implantar la palabra en nuestro espíritu para que nuestra alma se limpie y nuestro entendimiento. No, no es la santificación.
No, la santificación es otra cosa, es otro proceso. Estamos hablando, claro, la santificación entra en el proceso, pero tu alma se salva cuando tú renuevas tu mente. Por eso es necesario renovar la mente a través de la palabra implantada en nuestro espíritu. Comenzamos a desechar todo pensamiento y nuestra alma comienza. A ver, no, estoy oyendo mucho chichi, pero no, a ver. ¿Cómo es? Una persona está al fallecer, recibe el evangelio, ha nacido de nuevo, muere. Se va para la presencia. Eso no puede ser renovado. ¿Fue salvo o no? Sí. Entonces. Sí es salva. Entonces, sí. Marichol, ¿qué le dijo? Porque acuérdate que el Señor, yo te voy a leer lo que hay aquí. Te voy a leer esto. Sí, perdón. El micrófono. Tengo una duda, aún siendo cristiano, ¿la salvación se puede perder? Eso es un tema que no puedo hablar ahora. Es un tema contradictorio que muchas personas tienen otros tipos de criterios y opiniones. Yo creo que una vez que uno es salvo, de verdad, cambia, se transforma su mente, cambia sus pensamientos, tú sabes. Pero hay algo que en la Biblia que no lo podemos quitar, que se llama apostasía, que es la negación de la fe. Pero ese tema... Es como no que, ya yo soy cristiano, se salva. No, tú tienes que un sacrificio. Tienes que transformar tu mente, transformar tu mente. Para poder tener la salvación. Mire. Yo sé Acuérdense que estamos hay grabando. muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas y muchos de nosotros hemos pasado por diferentes enseñanzas de personas con mucho amor a Cristo, han decidido enseñar la palabra, pero no han profundizado muchos de ellos de la palabra. De ahí sale la confusión, de ahí salen las sectas religiosas y aunque no sea una secta, a veces nos convertimos sin darnos cuenta en elementos sectarios. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, la palabra es limpia, la palabra es transparente. El Señor lo hizo todo en la cruz. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Fuimos sellados o no fuimos sellados los que han creído? Sí. Amén. Y el que ha creído, porque Jesús dice, si creéis en mí, guarda mis mandamientos. Lo puede guardar porque dice el Señor nos enseña que el que ha creído cambia de dirección. El que ha creído nace de nuevo. El que ha creído se arrepiente de la vida pasada completo. Esto da fruto de arrepentimiento. Comienza a vivir a través de la palabra que está enseñando, que es la palabra implantada. El ladrón de la cruz creyó en Jesús y Jesús demostró su misericordia sobre la cruz con el ladrón de la cruz. Él creyó que él era inocente, que eso fue lo que dijo. Este hombre no ha hecho nada, este hombre es inocente, este hombre no es igual que nosotros, y creyó en Jesús, y Jesús, con el poder de su autoridad, le aseguró que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, no la en el reino de los pregunta, cielos, en el paraíso. En el paraíso, que es el lugar de espera. Amén. Ahora, una persona que está moribunda y esta persona que está moribunda, hay dos cosas. Le dicen, mira, di que tú crees en Jesús y tendrás vida eterna. Y el hombre te dice, sí, yo creo en Jesús, porque ya sabe que no le queda un minuto. Nunca ha creído en Jesús, y entonces esto va a ser el juicio del único juez que hay. Ni usted ni yo vamos a juzgar si va al cielo o va al infierno. Esto lo sabe Dios, que dice que conoce las intenciones del corazón de Dios. Y el ejemplo más sencillo, y perdona la clase, el ejemplo más sencillo es cuando Noé, cuando el agua empezó a ahogar a la gente, ¿usted no cree que mucha de esa gente decía, Noé, abre la puerta que yo quiero entrar? Noé, tú tenías razón. Noé, la verdad que 120 años dándonos la palabra de la profecía de lo que iba a pasar y no creímos, pero ahora vemos el agua.
y esto es lo mismo que pasa a muchas personas cuando están en la muerte. Cuando me llaman a despedir un velorio de un borracho que se murió, no puedo decir que fue al cielo, hermano. La palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ni los ladrones. Ni los ladrones. adúlteros, Y los mataron robando, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los que se echan con hombres, ni los afeminados. Ni los Eso mentirosos. ni los mentirosos. Estos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros cuando conocemos y nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Amén. Amén. Entonces, la pregunta, Niuka, la salvación del alma no es para vida eterna, es la salvación del alma para tú, lo que está hablando aquí, que está un poquito más abajo, lo tengo aquí, dice, la salvación del alma tiene que ver con la restauración de su mente, intelecto, voluntad y emociones. Cuando esto sucede, andamos en vida abundante para Dios. Hay personas que no le va a dar tiempo a renovar todo su entendimiento, son salvos, porque se salva el espíritu. Pero la salvación del alma es para tu renovación. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí. Y te voy a leer algo que tengo aquí. Nótese que Santiago le llama a esta gente renacido. O sea, cuando habla aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer, nuevo nacimiento, por la palabra de verdad. Dice, nacidos de nuevo, o sea, salvos en espíritu, pero no en alma. Ahora bien, es necesario establecer aquí que si Cristo regresara hoy, yo tengo esto aquí, yo sabía que la pregunta iba a venir. Si Cristo regresara hoy para arrebatar su iglesia, todos los renacidos se van con Él. Todos. Usted sí se iría con Él. La salvación del alma tiene que ver con la restauración y la regeneración del intelecto, no de vida eterna. No para vida eterna, sino la salvación del alma para tu renovación y tu restauración en tus pensamientos. ¿Perdón? No hay dos tipos de salvación. No. Déjeme terminar. Déjeme terminar. La salvación del alma tiene que ver con la restauración o regeneración de su intelecto, voluntad y emociones, no con la vida eterna. Tu alma comienza a renovarse a medida que tú vas implantando la palabra en tu espíritu. Si tú no naces de nuevo, tu alma no puede ser salva. No puede, o sea, en la palabra de ser salvo quiere decir no puede renovarse. No es para vida eterna. No es para vida eterna. Es todo junto. Es un proceso. Todo va junto. Por eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vayamos allá. La salvación que habla aquí no es de vida eterna, sino salvación de que se renueve el entendimiento. ¿Entienden? Es la palabra usada aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 23, sí. Primera Tesalonicenses 5, 23. Eso fue lo que yo dije. ¿No qué dije? No dije versículo. Perdón. Sí, a ver, ya, porque ya terminamos. Ya terminamos. No, espérate, un momentico. Como un resumen, sí. Renovación de mi mente, ¿lo puedo ver como mi madurez cristiana, como llegando a la estatura de Cristo? Claro. Mi crecimiento espiritual delante de la presencia del Señor. El crecimiento espiritual dado a tu alma a través del Espíritu para llegar a la estatura del varón perfecto. La semana que viene vamos a seguir y vamos a ver, vamos a estudiar algo muy importante que es un gran segmento del libro de Isaías que habla también de la renovación del entendimiento. Ok, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Amén. Sí.